Leamos con la ayuda del Señor en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Ahora en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hasta aquí está bien, esperando que el Señor utilice su preciosa palabra. Amén. Un saludo desde el estado Bolívar, Upata, municipio Piar, donde vivimos. Estamos agradecidos al Señor por esta oportunidad y privilegio y por la animación de nuestros queridos hermanos allí en Puerto Cumarebo para participar de las conferencias y en esta ocasión virtualmente. Hemos deseado estar con ustedes presencialmente, pero el Señor, si es su voluntad, permitirá esto en un tiempo futuro. Mientras, ajustémonos a lo que el Señor está permitiéndonos y disfrutemos de la bendición de oír la palabra de Dios. Siempre menciono a algunos que no es tanto hablar. Dios no nos dice nada con relación a que hay bendición porque hablemos, pero sí en el libro de Apocalipsis al comienzo hay una tremenda bendición para los que estamos dispuestos a oír su palabra. Bienaventurados los que oyen. De modo que somos bienaventurados cuando podemos oír su palabra de una forma muy clara. Gracias al Señor por eso. Apreciamos mucho sus oraciones. Ahora, hermanos, he estado centrado en estos días con relación a Timoteo, ese hombre de Dios, así como lo fue Josué para Moisés. Pensamos, así ha sido Timoteo para el apóstol Pablo. La expresión hombre de Dios aparece 3 veces en el Nuevo Testamento y 2 de esas 3 ocasiones asociado precisamente a Timoteo. La tercera ocasión, allí en 2 de Pedro capítulo 1, está haciendo referencia a los instrumentos usados por Dios, a estos santos hombres que fueron objeto de la inspiración en la palabra de Dios. Y de manera muy específica, entonces y singular, se habla de Timoteo. Me llamó la atención, buscando referencias en el Antiguo Testamento, encontrar algunas asociadas con grandes hombres. Tal fue el caso del mismo Moisés, llamado por Dios varón de Dios. Tal es el caso de Elías, también llamado varón de Dios. Y tal el caso de Semaías, también llamado varón de Dios, entre otros casos. Y me llamó la atención porque la expresión varón
se refiere al sexo masculino. Pero en esta ocasión, en el Nuevo Testamento, la expresión hombre u hombres, como aparece en segunda de Pedro, no es la expresión para distinguir entre el hombre y la mujer, sino es algo general para hablarnos de toda la raza humana. De modo que este mensaje, aunque estaba dirigido inicialmente teniendo como punto principal a Timoteo como ese varón, en sentido genérico el hombre, el varón, en un sentido general se refiere a todo creyente, es decir, incluyendo a las mujeres también. Se usan dos palabras en el Nuevo Testamento, una para referirse a la humanidad, que es la misma que usan en el mundo de la tecnología cuando se habla de un androide. Es para indicar que un robot no tiene sexo, es general, puede ser hombre, puede ser mujer. Y es la misma palabra que el Espíritu Santo utiliza cuando se habla de esta referencia hombre, hombre de Dios. La humanidad que tiene que ver con Dios. Es decir, e insisto, incluye al hombre y a la mujer. De modo, querida hermana, usted no está excluida en ello. Ahora quiero pensar en estas dos expresiones, mirando a Timoteo como un ejemplo a seguir. De una forma muy general, recordar algunas cosas que la palabra de Dios dice de Timoteo. Era el hombre que la Escritura nos dice allí en la segunda epístola, capítulo 1, de una fe no fingida. En 1 Tesalonicenses capítulo 3 vamos a encontrar que era el hombre de una fiel percepción. El apóstol lo había enviado a Tesalónica porque sabía que Timoteo podía percibir no solo la parte física de la vida de los creyentes, sino mayormente la espiritual, que le podía dar una noticia en sazón, puntual, contundente, y así lo hizo, trayendo consuelo al corazón del apóstol Pablo. Pero también era el hombre con una firme evocación. Eso lo encontramos en 1 Corintios capítulo 4, donde el apóstol Pablo está haciendo referencias de que Timoteo podía recordar, traer a la memoria cuál era el proceder del apóstol Pablo, y les haría recordar eso a los creyentes en Corintio que estaban pasando por tantas situaciones donde les estaba desviando. Era necesario un hombre como Timoteo que pudiera recordar el proceder en Cristo. Pero también allí en esa misma epístola vamos a encontrar que era el hombre que estaba firme en su vocación. El apóstol menciona, él hace la obra de Dios así como yo la hago. De modo que Timoteo seguía el mismo patrón que había aprendido, que había visto, que había oído del mismo apóstol Pablo. Y ahí estaba él, con esa firme vocación de servir al Señor. Pero otro detalle lo encontramos allí en el capítulo 2 de la carta a los Filipenses,
donde muestra a Timoteo como alguien sincero y sin egoísmo en una franca devoción al Señor. Todos buscaban lo suyo propio, pero Timoteo buscaba lo de Cristo. ¿Qué ejemplo, hermanos, para cada uno de nosotros? Timoteo, un ejemplo a seguir. Pero ahora, con relación a estas dos ocasiones con la expresión hombre de Dios, allí en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 11, el apóstol nos está presentando la postura ante todos del verdadero hombre de Dios. Él lo llama así a Timoteo. Él le dice: tú, oh hombre de Dios. ¿Cuál era la postura que debía tomar Timoteo como verdadero hombre de Dios? Bueno, él utiliza dos verbos que nos habla de esa acción que él debía tomar. El primer verbo tiene que ver con huir. Él le dice: huye. Era el acto de esquivar, de evitar el peligro. Era la acción como de hacerse invisible para escapar. En otras palabras, él debía de puntualmente mirar que había un enemigo que estaba acechando su vida. Y no solamente el enemigo como el diablo, cual león rugiente, sino también el pecado. Y él debía de tomar esa postura de huir, de ser un fugitivo al enemigo y un fugitivo del enemigo y del pecado también. Ahora, él tenía que huir, tenía que evitar el peligro. ¿Cuáles eran esos peligros que él debía evitar y esquivar? Bueno, el contexto inmediato me hacen pensar en cuatro cosas. Por ejemplo, allí en versículo 4, él habla del envanecimiento. En otras palabras, él tenía que huir de tener una cabeza grande. Era la cabeza que no tenía nada. Se hace cabeza grande, estaba envanecido. El apóstol le dice a Timoteo: como hombre de Dios, tienes que huir de que tu cabeza sea grande. Otra de las cosas está asociada a las contiendas. Él especifica allí de palabras. Sin embargo, él menciona otras cosas allí, de disputas necias, de malas sospechas, entre otras cosas. En otras palabras, él tenía que huir de las contiendas en todo sentido. Esa lucha sobre cosas triviales. Otra de las cosas que él tenía que huir era de un corazón triste. Él estaba preocupándose y procurando vivir conforme a la piedad. Pero es que el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Ahora, viviendo piadosamente, de una forma que no puede desligarse, vendrá el sufrimiento por el nombre del Señor. Y el apóstol quiere que cuando él tenga que actuar con esa piedad, que sea acompañada de contentamiento, nada de corazón triste, nada de corazón pesado, que uno lo pueda disfrutar entendiendo estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero una cuarta cosa, él le menciona, él tiene que huir, tiene que evitar las codicias necias. Curiosamente, él habla de muchas codicias necias, versículo 9. Lo habla en plural. Y en esas codicias necias, esas codicias que son vacías, ese deseo intenso, desmedido de cosas que no tienen provecho, le podían llevar
a estas cosas que él mismo menciona allí, están colocadas como si fueran en pares. Él le habla de que esas codicias necias le podían llevar a tentación y lazo. Esas codicias necias le podían llevar a la destrucción y perdición. Esas codicias necias, ese deseo desmedido, sin control, de obtener cosas. Él menciona allí lo que tiene que ver el amor al dinero. Le podían llevar a un extravío de la fe y a ser traspasado, a experimentar de muchos dolores. Hermanos, Señor nos guarde. Aquí está la postura del hombre de Dios. El apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, le dice: huye, evita, esquiva, sé fugitivo del enemigo, de las artimañas que él usa, de ser cabeza grande, de tener contiendas de palabra, de llegar a tener un corazón triste por causa de la piedad y de codiciar cosas necias, porque ellas nos llevarían a un caos espiritual. ¿Sabe, hermano, que aprendo con estas cosas? Que el hecho de que el apóstol le haya dicho a él, hombre de Dios, no significaba que Timoteo fuese invulnerable a los ataques del enemigo ni al flagelo del pecado. Necesitamos huir. Es una acción constante en nuestra vida, pero no solamente huir como ser fugitivo, sino también él menciona allí, sigue. Sí, es la acción de perseguir, de ir tras, de buscar la forma de ser hospitalario. ¿De qué cosa? En practicar la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Eso es lo que debiera distinguirnos como verdaderos hombres de Dios. Ahora, hermano, sabe, pensando en esto, llego a concluir que no se trata de cosas que tengan que ver o que se hayan alcanzado por mi esfuerzo en esta vida. No, todas estas cosas tienen que ver con la naturaleza de nuestro bendito Salvador. Justicia es esa vida de equilibrio, es el que procura hacer lo recto, el que actúa con equidad, el que vive bajo una integridad de vida. Hermanos, el Señor nos ayude a ser transparente en todas nuestras acciones, demostrándolo aún en nuestras reacciones. La piedad es lo que caracteriza por una actitud en pos de Dios, que hace aquello que le es agradable al Señor. Es el devoto, sí, en pos de Dios, que pueda reflejar mi vida, que estoy en búsqueda, sí, de parecerme cada vez más al Señor, que se refleje en mi vida. ¿Será posible esto, hermanos? Señor nos ayude. La piedad es parte que caracteriza al hombre de Dios, pero también dice la fe, es esa confianza en el Señor, es esa credibilidad, convencido, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Será posible que puedan notar esa característica en mi vida, en tu vida, querido hermano, querida hermana? La fe. Estamos creyendo en el Señor, descansando que Él todo lo puede, descansando que Él todo lo sabe. Creemos que Él tiene el control de todas las cosas.
Señor nos ayude. Pero también el amor, y me llamó la atención, es el amor ágape. Es ese amor que tiene que ver con el mismo Señor. Y sí, evidentemente con nosotros los creyentes, según Romanos capítulo 5, el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esa naturaleza de Dios en potencia en nuestras vidas, de poder tener ese afecto. Sí, el amor de Dios, la naturaleza de Dios. El amor, cuando está asociado a Dios, siempre está asociado al que es capaz de desprenderse de lo más valioso en beneficio de otro. ¿Estará posible eso creciendo en mi vida, hermanos? Señor nos guarde, nos ayude a tener bien fluido esa naturaleza de Dios en nosotros. Pero también habla de la paciencia. Es esa resistencia o aguante con alegría, el que persevera esperanzado. Hermanos, el Señor nos ayude. Hay tanto por el cual estamos pasando en este mundo. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él quiere que seamos pacientes, que podamos resistir las pruebas, que podamos aguantar, esperanzado de que todo está bajo su control y que Él cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Pero Él termina allí diciendo que también mansedumbre, esa cualidad de ser gentil, de ser apacible, de tratar a todos con dulzura, pero no como una mampara para encerrarnos en una falsa característica, no, que sea algo fluido, que podamos mostrar la mansedumbre. El Señor dijo, sed pues manso y humilde de corazón, aprended de mí, dijo Él, que podamos mostrar ese carácter del mismo Señor en nuestra vida. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Pero llegamos, hermanos, entonces a la segunda ocasión, allí en la segunda Timoteo capítulo 3, versículo 17, y donde vamos a notar aquí el propósito de Dios en el hombre de Dios. Si en la primera Timoteo 6:11 es la postura ante todos del hombre de Dios, aquí es el propósito de Dios en el hombre de Dios. ¿Cuál es su propósito? Claramente se define allí con la palabra a fin. Sí, uno encuentra que la fuente para cumplir ese propósito es la palabra de Dios. Estaba recordando mensaje del don Samuel Usher en unas conferencias pasadas. Él decía que sí, es muy importante la fuente. Y quiero pensar en la fuente, es la palabra de Dios, pero también el que comunica esa fuente debe estar cónsono a la fuente. No puede ser cualquiera, no puede ser una vida en desorden, una vida que no honre ni glorifique al Señor. Por eso el apóstol utiliza de alguna manera que podamos pensar en tres cosas que he visto allí. Primeramente, debe ser alguien genuino, salvado. Usted dirá, bueno, hermano, pero ¿por qué va a hablar ahora en esos términos? Si estamos entendiendo que se trata de un hombre de Dios, debe haber nacido de nuevo, debe haber sido salvo. Pero él habla allí a Timoteo diciendo que él fue salvo. Sí,
Todo comenzó aquel día cuando la palabra de Dios alcanzó su vida. Y él dice, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La fe como un distintivo de nuestra salvación, de nuestra genuina salvación. Por eso la palabra de Dios puede surtir efecto en nuestra vida. ¿Sabe, hermanos? Es momento de revisarnos y evaluarnos. Pues si hay alguien que no ha sido salvo, difícilmente la palabra de Dios podrá tener efecto de cambios en su vida. Pero la otra cosa que uno encuentra es firmeza. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, ha sabido, como estableciendo una base, es firme porque tiene suficiente en la palabra de Dios, que es la fuente, y entonces vamos a encontrar la finalidad, a fin de que el hombre de Dios, entonces él dice, sea. Y él utiliza allí dos palabras, sea. Esa es la finalidad, el propósito de Dios en el hombre de Dios, usando la fuente inagotable, la fuente verdadera, la fuente vital de la palabra de Dios. Que sea, que llegue a ser, que se cumpla ese propósito en su vida. Entonces él dice, primeramente, perfecto. Sea perfecto, es alguien completo. No es la misma palabra para hablar de pleno, no. Aquí es uno que está bien ajustado, que puede mostrar frescura de Dios actuando en su vida y la palabra también. Es alguien cabal, calificado, capacitado para una función. El señor Pablo Beckson, en el Nuevo Testamento que él tradujo, él lo traduce allí, que sea apto. Sí, calificado para una función. Pero la otra palabra es preparado. Qué interesante. Dice, enteramente preparado para toda buena obra. Preparado, uno que está completamente equipado. Sí, la traducción de Ausejo de 1975 dice, bien formado, bien preparado o bien pertrechado. La traducción Pechita, el del Nuevo Testamento, dice, maduro e íntegro. Sí, completamente equipado para cumplir la función. Hermanos, el Señor nos ayude. Hay mucho más que usted mismo puede aprender, puede encontrar de la palabra de Dios tocante a esta expresión. Oh, hombre de Dios, a fin de que el hombre de Dios, sí, hermano, y termino pensando en lo que don Héctor Alves, un siervo del Señor de Canadá, ya con el Señor, sirvió al Señor, creo, más o menos hasta el año 78, sirvió en los llanos de Canadá, fue un evangelista y un escritor. Él tiene un buen escrito acerca de Timoteo, y en ese escrito él dice estas palabras: lo que se ha escrito y se encuentra en la palabra de Dios acerca de Timoteo está allí para estimularnos a tener un espíritu como el de él. Que el Señor nos ayude a mirar este ejemplo de un hombre de Dios. Que Él bendiga su palabra.